Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, a esta conferencia híbrida, cuyo título es Nearshoring, retos y oportunidades para México. Contamos, como ustedes saben, con la presencia de grandes conocedores de este tema. Y pues bueno, ¿por qué hablar del nearshoring? Bueno, evidentemente la pandemia del COVID-19 planteó serios problemas en las cadenas de suministro y evidentemente reveló también la gran dependencia que teníamos muchos países hacia China. En este caso, pues bueno, estas medidas de confinamiento obligaron a cerrar a miles de centros de trabajo y el offshoring dejó de ser una opción para el comercio exterior, creándose esta nueva figura denominada el nearshoring, que consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano, en lo que todo sea más barato. Esto quiere decir que sean más baratos los salarios de los obreros, la electricidad, combustibles, insumos y hasta los impuestos, ¿no? Por tanto, pues bueno, esto hace pensar que México pueda ser un destino ideal para este nearshoring, que en este caso promete cambiar el rumbo de la economía porque puede generar empleos, inversión extranjera, infraestructura y desarrollo. Y para hablarnos más acerca del tema, vamos con nuestro primer ponente, el doctor Samuel Ortiz Velázquez, que es doctor en Economía por la UNAM desde 2017, es profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y sus trabajos abordan las características de la inserción comercial de México con Estados Unidos y China, los determinantes de la inversión fija bruta de la industria mexicana, las características de las inversiones directas de China en América Latina, y también es responsable de un proyecto de docencia PAPIME numeral PE 301822, cuyo título es Propuesta didáctica para la enseñanza de la asignatura de inversión extranjera y propiedad intelectual en la modalidad a distancia y mixta. Y en 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría de especialista del Premio Revista de Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior y es galardonado con la Medalla al Mérito Universitario otorgada por la UAM en 2010. Cedo ahora la palabra al doctor Samuel Ortiz. Bueno, muchas gracias, profesora Rosa María, por la presentación. Y antes de comenzar, solo quiero tomar un momento para dedicar esta conferencia a la memoria de nuestra compañera Diana Laura Reyes, ¿no?, que falleció el 4 de noviembre. Diana concluía su licenciatura en Economía en la UNAM y desarrollaba su tesis, ¿verdad?, con un servidor, siempre una persona dedicada, empática, responsable, siempre nos apoyó con gran actitud y pasión en diferentes proyectos. Seguramente, ¿verdad?, como siempre ocurrió, ¿verdad?, hoy estaría sentada en las primeras filas siguiendo la conferencia. No dudo que a Diana le esperaba un futuro brillante. Querida Diana, prevalecerás en nuestra memoria como una persona alegre, ejemplar, comprometida y de alta calidez humana. Descansa en paz, Diana, y a tus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Voy a comenzar esta charla hablando sobre un fenómeno altamente vinculado, ¿verdad?, al comercio y la inversión, el nearshoring. Vamos a estructurar la plática en 4 grandes temas. El problema, ¿no?, evidencia empírica con respecto al nearshoring y algunas consideraciones teóricas para abordar la problemática con énfasis en estrategias a nivel de empresas, ¿no?, y desde enfoques de cadenas de valor. Todo lo cual nos va a permitir plantear, ¿no?, algunos escenarios de potenciales impactos para México. Esta lámina, ¿no?, presenta cómo se movió la economía mundial desde la gran crisis de 2008, ¿no?, y cómo la crisis económica asociada a la COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania alteraron el funcionamiento de las cadenas de valor, ¿no?, a través de diferentes mecanismos, ¿no? O sea, podemos identificar cómo desde 2008 se da una fuerte caída en la tasa de rentabilidad de la inversión directa entrante y saliente, acompañada de una alta regulación
de la inversión directa en Estados Unidos y en Europa para contener el avance chino, y en China en términos de mayores restricciones a la inversión entrante y saliente. Tenemos que agregar también las tensiones comerciales China-Estados Unidos, el propio Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Destilado de estos eventos, ¿no?, el resurgimiento de discusiones de política industrial en Estados Unidos, todo lo cual está impulsando cambios en materia de comercio e inversión, y desde la perspectiva de las cadenas de valor, se avanza hacia cadenas más cortas y resilientes, donde la geografía y las instituciones, particularmente en América del Norte, el TEMEC, juegan un papel fundamental, ¿no? Es importante destacar cómo el fenómeno de reshoring o retorno de las inversiones directas hacia los grandes centros manufactureros se espera impulse la inversión directa en Estados Unidos en términos de entradas de inversión directa. El fenómeno del nearshoring, ¿verdad? Mercados geográficamente próximos, se espera que sea un punto que impulsa la inversión directa entrante en México. Además, las discusiones en materia de política industrial en Estados Unidos están generando procesos de onshoring, de impulso a la inversión fija bruta en Estados Unidos. Y la pregunta es, dada esta reconfiguración en las cadenas de valor, ¿qué papel desempeña México? México puede aprovechar los beneficios de estas tensiones en materia de comercio e inversión. Vamos a proponer en la última parte un grupo de comentarios a nivel de hipótesis. Con respecto al fenómeno, ¿verdad?, del onshoring, ¿no?, de impulso a las inversiones fijas brutas en Estados Unidos y producto del resurgimiento de la política industrial, este cuadro refleja dos cosas, ¿no? Por una parte, el fracaso del modelo de crecimiento hacia afuera en términos de dotación de capital por trabajador y de desempeño en la productividad, ¿no? Este fracaso en la economía americana se contrapone con el fuerte impulso que tiene la acumulación y la productividad en China, en Corea, y ante el estancamiento de la acumulación y la productividad en México. Este corte por décadas nos permite identificar cómo al menos, ¿verdad?, y en función de la información disponible hasta 2019, no se permite verificar el fenómeno, ¿verdad?, del onshoring en los Estados Unidos. Donde sí existen ya tendencias a considerar es cuando comparamos el stock de la inversión directa entrante como parte del PIB y por países. Vean ustedes cómo en línea con la crisis 2008-2009 se presenta un importante impulso al coeficiente de inversión directa a PIB en los Estados Unidos, y México sigue una tendencia muy similar frente al estancamiento de la inversión entrante en Estados Unidos, en China, en Japón y en Corea. Ello en parte, ¿verdad?, nos advierte de estos dos fenómenos, ¿verdad?, del reshoring en el caso de Estados Unidos y del nearshoring en el caso de México. En tercer lugar, comparando la dinámica del stock de inversión directa entrante y saliente como parte del PIB, destaca cómo la década de 2010, ¿verdad?, en adelante, atestigua un fuerte impulso de la inversión entrante en Estados Unidos, ¿verdad? México y Japón
también presentan una alta tasa de crecimiento, mientras que en términos de salida de inversión llama la atención, ¿verdad?, que China, a partir de diversas estrategias, la más importante, la iniciativa de la Franja y la Ruta, tiene un importante impulso a la inversión directa saliente. Es decir, existe ya cierta evidencia, ¿verdad?, donde la pandemia funciona solamente como un catalizador. Desde la perspectiva mexicana y haciendo un corte, ¿verdad?, periodos en función de la estadística disponible, también llama la atención cómo la inversión directa entrante en manufacturas y promedio presenta un fuerte impulso desde 2018. En manufacturas y en la industria autopartes automotriz, México se está beneficiando de un aumento de la inversión directa promedio entrante, originada particularmente en Alemania, ¿verdad?, en Corea y en China, donde desde niveles muy bajos, pero sí se verifica un fuerte impulso a la inversión directa. Paréntesis, ¿verdad? Argentina predomina como un cuarto inversor en IMSIA de la mano, ¿verdad?, de depósito, ¿verdad?, de Denis, que hoy nos acompaña, del fuerte impulso a la inversión directa que tiene la inversión en siderúrgica, ¿verdad?, en Argentina y en México, que explica prácticamente el 100% de la inversión directa. Es decir, el fenómeno de el nearshoring en la economía mexicana desde 2018 se puede observar en un fuerte impulso a la inversión entrante en manufacturas, en industria automotriz, de la mano de empresas alemanas, de la mano de empresas coreanas y chinas, ¿no? Está por más señalar que este tema parte de una publicación de este año, ¿no? También debemos señalar a nivel de encuestas, y nos referimos a la encuesta mensual de la actividad económica regional del Banco de México. La última encuesta, tercer trimestre, da cuenta del fenómeno, ¿verdad?, donde en términos generales, una de 4 empresas transnacionales con operaciones en México identifica incrementos en venta e inversión producto del nearshoring el último año, y también destaca que estas empresas están integradas a las cadenas de valor y particularmente se trata de actividades de manufacturas. El nearshoring tiene una manifestación de corte regional y como podemos observar, sea a nivel de demanda o inversión, son las empresas localizadas en el norte que, aprovechando la geografía, son las que reportan un salto muy importante en términos de la deslocalización cercana. ¿Cuáles son los principales temas que, en opinión de las empresas, explican el fenómeno del nearshoring? Bueno, la geografía es la variable fundamental. 8 de cada 10 empresas con operaciones en México y que han vivido el fenómeno del nearshoring destacan la cercanía geográfica con Estados Unidos como la variable profunda detrás de esta relación. Sin duda, el nivel salarial y la calificación de la fuerza laboral aparecen como indicadores a seguir, pero la geografía opera como la principal variable profunda. Debemos señalar, ¿no?, o sea, que concentrados en la inversión de Estados Unidos en México, realizan en México de forma creciente desde 2018, llama la atención como casi 1 de cada 2 empresas manifiestan que ello es producto de las tensiones comerciales y tecnológicas Estados Unidos y China y de las propias reglas de origen del TEMEC
como variables globales que están reconfigurando cambios en las cadenas de valor y movimientos del offshoring que en la década de los 80 favoreció las inversiones directas en Asia hacia el nearshoring y el reshoring, y donde México y operando, ¿verdad?, como variables que facilitan el proceso, tenemos las que se presentan en la lámina. Únicamente a nivel de la revisión de literatura teórica, conviene preguntarnos, y una vez que hemos identificado el fenómeno, ¿qué teorías, ¿no?, qué aportes conceptuales nos pueden permitir ordenar la discusión? Sin duda, una perspectiva desde el punto de vista de la estrategia de la empresa multinacional, todo lo cual nos remite a el paradigma ecléctico de Dunning, es fundamental. Y donde, desde la perspectiva del paradigma ecléctico, las variables de localización y con énfasis en geografía y variable institucional, particularmente TEMEC, son indicadores que sin duda permiten identificar que México está en condiciones inmejorables para elevar su capacidad de negociación frente a la empresa multinacional. Frente a el paradigma ecléctico de Dunning, es muy importante a segmentación de las cadenas de valor con cargo en la literatura de cadenas en Dunning, ¿verdad? Es muy importante comprender el estilo de gobernabilidad, ¿verdad?, que es crítico en términos de la capacidad de escalamiento que tienen los territorios en la dinámica de las cadenas de valor, ¿no? Dicho lo anterior, regresamos a nuestra pregunta. Dado y a nivel de hipótesis, ¿verdad?, que México hoy está en una condición inmejorable de elevar su capacidad de negociación frente a la gran empresa, ¿podemos beneficiarnos del nearshoring? La respuesta natural, ¿verdad?, es que no. No, porque como observamos al inicio, estamos ante un funcionamiento de la economía mexicana orientada por el comercio, orientada por la inversión, que es incapaz, ¿verdad?, de incidir de forma poderosa en indicadores del desarrollo. Frente a la apertura económica, al Estado de Derecho, ¿verdad?, lo que tenemos es, por una parte, el estancamiento de la productividad, el estancamiento del producto, el estancamiento del producto por habitante, y en línea con la desglobalización que se ve en esta lámina a través de una caída del valor agregado, ¿verdad?, nacional, ¿no?, como parte del valor agregado total. Desde 2000 estamos ante un estancamiento del valor agregado nacional incorporado en el comercio de mercancías. El reto apunta a impulsar la captura de valor, impulsar el desarrollo de proveeduría, los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, pero esto no es obra del libre mercado. Es en contra de la agenda institucionalista donde América Latina y México en particular, desde la década de los 80, adoptan una agenda institucionalista de más Estado de Derecho, de apertura económica, de liberalización comercial. Tenemos que apostar a generar condiciones endógenas que nos permitan
generar motores internos de acumulación, ¿verdad? Y que nos permitan, en donde sea posible, aprender de la inversión directa. Ello, y con esto cierro, requiere de un replanteamiento de la política industrial que esté encaminada a elevar el nivel y la calidad de la proveeduría local. La política industrial, ausente, por cierto, ¿verdad?, en el gobierno de la 4T, política industrial activa, debe de abordarse desde una perspectiva multinivel. Es decir, en el ámbito macroeconómico debe generar condiciones que permitan a la empresa impulsar la demanda, ¿no?, impulsar la inversión a través del manejo de la tasa de interés, a través del financiamiento, a través de la inversión pública que permita detonar procesos de demanda y que permita con ello impulsar la inversión. La política industrial, si queremos realmente aprovechar las nuevas condiciones globales, debe de impulsar cambios microeconómicos, es decir, debe impulsar procesos de aprendizaje en la producción, debe de reducir el factor incertidumbre que acompaña los proyectos de inversión, todo lo cual eleva la acumulación, eleva la productividad y permite elevar condiciones de proveeduría local. La política industrial nueva debe de considerar cambios globales, ¿no?, particularmente lo que estamos discutiendo hoy, el fenómeno de la reconfiguración de las cadenas de valor, debe de considerar el papel que juega la financiarización y que nos advierte de la disociación que se establece entre acumulación con tasa de beneficio empresarial, y también debe de considerar hasta dónde los tratados de libre comercio se convierten en verdaderos candados de fuerza para todo impulso de la política industrial vinculada a elevar el nivel y la calidad de la proveeduría. Si no estamos interesados en discutir el TEMEC y una posible salida, bueno, realmente podemos estar ante un grupo de instrumentos, ¿verdad?, que destacan el papel central del Estado como promotor del desarrollo, el papel que en esta tarea significan las compras públicas. Debemos de cuestionar el papel que han desempeñado los programas de importación temporal para la importación. Debemos de hablar de una orquestación de instrumentos macro. Debemos de hablar de mejora regulatoria, ¿verdad? Y de hablar de la importancia de requerir, de imponer requisitos de desempeño a la inversión directa, ¿no? O sea, son un grupo de temas que me parece claves en toda estrategia que busque realmente aprovechar el fenómeno, ¿verdad?, del nearshoring o la reconfiguración de las cadenas de valor. Pues yo aquí dejo mi presentación y esperamos poder ampliar la discusión en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestra Rosa María. Gracias, doctor Ortiz. A continuación tendremos la presentación de Denis Pereira Gómez. Él es licenciado en Administración de Empresas en Brasil con un MBA en Finanzas. En la transnacional siderúrgica Gerdau, Denis fue responsable de implementar el área financiera en el Shared Service Center, centralizando las operaciones financieras de 6 países en América Latina. En 2015 asume la dirección general de esta empresa, incorporando parte de las operaciones de Estados Unidos, y en 2018 es nombrado Chief Financial Officer en Gerdau Cosa, México. En diciembre de 2020, Denis asume la dirección de cadena de suministros metálicos, logística y energía, y lo que es planeación y ventas de operaciones en la filial extranjera en México de Gerdau Cosa. Adelante, Denis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación de poder participar en este foro tan interesante
Aquí traigo algunos ejemplos un poco del concepto de nearshoring y algunos ejemplos reales también de qué es lo que estamos viviendo en la industria, principalmente acá en México, ¿no? Entonces, es una presentación muy corta, 15, 20 minutos, y un par de diapositivas, ¿no? Entonces, si empezamos ahí por el concepto de nearshoring, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa? El doctor ya nos explicó un poco. A ver si funciona, queda más fácil, ¿no? Bueno, entonces si me ayudas con la siguiente, por favor. Ahí está, perfecto. Aquí y aquí, excelente. Entonces, aquí está, en la parte izquierda, ¿no? Vemos ahí el concepto de onshore, ¿no? ¿Qué significa? Básicamente actividades industriales o servicios o comercio en el mismo país, misma zona horaria, típicamente, ¿no? El mismo lenguaje. Si vamos a la parte derecha, donde está offshore, es el opuesto. Es buscar una diferente zona horaria con capacidades de lenguaje diferentes, con capacidades de manufactura diferentes, con el foco en escalar, ¿no? Agarrar un servicio, un producto o una industria y escalar, y finalmente optimizar los costos de manufactura. Y lo primero que viene a nuestra cabeza es China, ¿no? Y vamos a hablar mucho de China acá porque tiene un rol importantísimo en el comercio mundial. Y finalmente el nearshore, ¿no? Puede ser un país vecino, ¿no? Con capacidades de lenguaje e idiomas similares, una afinidad cultural, ¿no? Y principalmente una similitud en leyes y regulaciones. En nuestro caso, en el bloque económico Estados Unidos, México y Canadá, tenemos el TMEC o el USMCA, que viene a corroborar la importancia del nearshore, ¿no? Cuando llegué aquí en México hace 10 años fue justamente para, derivado de la ventaja competitiva de México, implementar un centro de servicios compartidos acá en México. Entonces, desde aquí hacíamos todas las operaciones financieras, contables, para 7 países, América Latina, España y Estados Unidos, desde México. El movimiento contrario, los países buscaban un país, ¿no? Donde hay una mano de obra calificada y que puede brindar servicios, ¿no? Básicamente el sistema de lo que vemos acá de offshore, ¿no? Entonces, el nearshore, como ya comentado acá por Rosa María y por el doctor, es la deslocalización cercana o la relocalización cercana, ¿no? Sea para una operación comercial, industrial o otro tipo de operación. El doctor comentó también el sistema o lo que estamos viviendo de desglobalización. A mí me gusta el concepto de glocalización, ¿no? Vivimos ahí la globalización, pero ¿qué es la glocalización? Son empresas globales, pero que tienen un fuerte componente local, ¿no? Empresas globales, pero con fuertes componentes locales, sea de mano de obra, insumo, otros temas, ¿no? Pasando para la siguiente diapositiva, y me voy a saltar porque estamos alineados ahí, doctor, fue la misma que presentaste, pero con un poco diferente. Ay, creo que no está pasando. Esta ya fue presentada y voy a entrar un poquito más en esos temas, ¿sí? Los factores que influyeron en la llegada de las empresas acá en México, principalmente tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, reglas de origen del TMEC, ¿sí? Y pandemia y el conflicto bélico en Rusia y Ucrania a partir de este año, ¿no? Entonces, en la siguiente, se ve un poco pequeño, pero la primera gráfica a la izquierda, que nos muestra acá, ¿sí? Aquí es la participación en las importaciones de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Si pueden ver, es un historial desde 93, luego que se firma el NAFTA, ¿no? Pero me voy a fijar acá de 2018 para adelante. En este lapso de tiempo de 2018 y 2019, si podemos ver cómo cayó la participación de China. Es la línea roja superior. Y de otro lado está México, como viene de manera constante ganando participación en las importaciones de Estados Unidos. Si pasamos para la derecha, la gráfica de la derecha, estamos dando un zoom ahorita en la parte de manufacturas. Como México ya está muy cercano a China, ¿no? En participación en Estados Unidos. Y la última es simplemente
manufactura en general, ¿no? No solamente mirando a Estados Unidos, pero en general la participación en el PIB de México, cómo es importante la manufactura. Y entonces, del primer tema, el conflicto Estados Unidos y China abrió una ventana impresionante para México, que estamos agarrando esta oportunidad. Ahora, yo estoy en la cadena de suministros y traje acá algunos eventos que pasaron en el año anterior, 2021, ¿sí? Entonces, si arrancamos ahí, en enero, China nuevamente empezó, les voy a explicar un poco el proceso. La producción del acero, vigas, varillas, básicamente es a partir de la chatarra. Entonces, reciclamos la chatarra, transformamos en acero líquido y producimos el acero. Hoy, 55% del acero mundial es producido y consumido por China, ¿no? Entonces, China era muy cerrada y clasificaba la chatarra como, la traducción literal sería basura, básicamente, ¿no? Y no permitía la entrada de chatarra en China. A partir del año pasado, hace 2 años, China, derivado del crecimiento económico, cambia esta nomenclatura, ¿no? Para un producto esencial para la producción del acero. Ahora imagínense China produciendo 1 billón, 1.000 millones de toneladas al año. Para que tengan idea, México produce 18 millones. Entonces, en un par de días, China produce todo lo que produce México en un año. Entonces, empieza esto. ¿Por qué eso es importante para la cadena de suministro? Porque México es deficitario de chatarra. Si contamos todas las acereras que están en el país, no hay generación de chatarra suficiente, ¿no? Una manera didáctica de explicar la chatarra es el refrigerador. Si vamos a Estados Unidos, el refrigerador deja de funcionar, ¿no? Intenta llamar a un técnico, la garantía no se logra arreglar, ponen en la calle y venden el refrigerador, ¿no? O que alguien lo recoja. Entonces podría decir 5, 10 años es la vida útil del refrigerador, que al final es chatarra. En México, ¿qué pasa? Utilizamos a veces 10, 20 años, es casi patrimonio familiar el refrigerador, ¿sí? Ahí está, cuando no funciona, llamamos un técnico, yo creo que aguanta un poco más, 5 años. Ya dejó de funcionar, llama el vecino, yo creo que aguanta un poco más. ¿Qué hacemos? Regalamos a una persona. Esta persona utiliza más 10 años. Después que ya no está funcionando, regala, ¿no? O da de regalo de boda para la persona que se está casando, la pareja que está empezando su vida. Imagínense el ciclo de un refrigerador. Son 30, 50 años. Y Estados Unidos es 10. ¿Qué pasa? La chatarra se genera mucho más rápido allá. Es un refrigerador, pero pudiera comentar de los coches, ¿no? Los coches tienen un ciclo de vida mucho más corto en Estados Unidos que acá. Entonces, ¿qué es importante acá? Es justamente que China puede ser un potencial de romper la cadena de suministros de chatarra en el mundo si decide importar con más frecuencia, ¿no? Luego tuvimos el desabasto de gas natural. Si se acuerdan, en febrero del año pasado, el vórtice polar en Estados Unidos, se congeló los ductos, problemas logísticos, prácticamente quedamos aquí sin gas natural, ¿no? El gas natural de México prácticamente viene todo de Estados Unidos. Marzo, desabasto de oxígeno, es más un tema local, sí, pero el gobierno dijo, oye, prioridad del oxígeno para los hospitales, no para industrias. Luego, abril, el canal de Suez, yo creo que todos nos acordamos de lo que pasó ahí. El daño financiero en el mundo fue el equivalente al PIB de países chiquitos. Imagínense, por un par de días, no semanas, que quedó desbloqueado, colapsó la logística global. Luego, semiconductores, escuchamos, ¿no? La dificultad de las montadoras, ¿no? De tener los semiconductores. Y luego el tema de fletes, ¿no? En agosto. Esto fue 2021. Luego, cuando pensamos que 2022 sería más tranquilo, la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, todos esos factores rompen totalmente la cadena de suministros y hacen con que empecemos a pensar, oye, algunas cosas que tengo en China, en Europa, no deberíamos hacerlos localmente. Ese es el concepto de nearshoring, ¿no? Pasamos acá adelante para explicar un poco ya temas reales
de cómo está, aquí, son 78.000 millones de dólares de impacto a corto y mediano plazo por nuevas posibles exportaciones de bienes y servicios. Y fíjense quién es el país número 1 en América, México, ¿no? Entonces tenemos ahí prácticamente 35.000 millones de dólares de posibilidades, o este sería el impacto en la economía mexicana, ¿no? Entonces, los top 3 oportunidades en Latinoamérica fueron las que el doctor comentó. México en primer lugar, Brasil, ¿no? Muy abajo de México, fíjense, 35.000 millones para 8.000 millones. Y luego Argentina. Argentina, sabemos, hay un tema político bastante fuerte, ¿no? Ahí que les está afectando mucho la cadena de suministros global, ¿sí? ¿Y cuáles serían las estrategias ahí? En las 3 I, ¿no? Inversión, infraestructura, integración, ¿no? Inversión, las estimaciones del BID, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, dicen que $1 invertido en promociones puede generar hasta $41 de inversión extranjera directa adicional. Fíjense la importancia de la promoción de las inversiones extranjeras. Infraestructura, importantísimo, ¿no? La conectividad, transporte, logística en la región. Y aquí podemos mirar, ¿no? En nuestro bloque económico, México, Estados Unidos y Canadá. Integración, ¿no? Integración ahí es redoblar los esfuerzos para avanzar en la agenda pendiente que tenemos en la convergencia de los acuerdos, ¿no? Tenemos 33 acuerdos comerciales preferenciales. Imagínense la oportunidad que tiene México. La siguiente diapositiva trae un poquito de números también, aquí que ya representa el nearshoring, alquiler o rentas de naves industriales en México. Según la Asociación Mexicana de Parques Industriales, refieren que en 2021 México se triplicó la ocupación de parques industriales como consecuencia de la llegada de empresas principalmente americanas, ¿no? Y asiáticas también, que representaron un 40 y un 8% respectivamente. Fíjense aquí, 5.000 millones de pies cuadrados rentados de naves industriales en México, ¿sí? La siguiente, un poco de números también. Aquí ya temas más concretos, reales de empresas que se están ubicando acá, ¿no? 17.000 millones de dólares total de inversiones en 2022, ¿sí? Aquí tenemos Tijuana, 3 nuevas empresas en septiembre, Saltillo, 4 nuevas empresas de enero hasta septiembre, Monterrey principalmente, ahí está 50% de sus inversiones. ¿Por qué? Por la cercanía que tenemos con nuestro socio comercial, ¿sí? Guadalajara, una nueva empresa, Ciudad de México, 3 nuevas empresas, son datos muy recientes de ahora, ¿no? La siguiente diapositiva, aquí son básicamente los beneficios, ahí ya hemos hablado, optimización de la cadena de suministro, ¿no? Imagínense el precio del flete para traer un contenedor de China hasta México, es un absurdo. Para pequeñas empresas, básicamente, durante la pandemia, ya dejaron de existir porque no era viable traer algunos productos de China para acá. Fletes, lo que comenté, principalmente el tratado, el TEMEC, ¿no? A partir de 2023, los fabricantes de automóviles deben usar al menos el 75% de las piezas fabricadas en América del Norte en los vehículos, y la optimización de comunicación como otro dato importante. En la industria acerera, 4 tendencias importantes que tenemos. La sostenibilidad. Hoy hay una preocupación con el medio ambiente muy fuerte. Yo creo que todos hemos escuchado del ESG, ¿no? O el ESG, de la parte social, ambiental y de gobernanza. Entonces, hay un compromiso muy fuerte en las empresas acereras de disminuir las emisiones de carbono, ¿sí? Gerdau Corsas, la empresa donde estoy, es la mayor recicladora de América Latina, ¿no? En Brasil nos dedicamos a producir acero, pero somos el mayor productor de carbón vegetal del mundo. Son como 250.000 hectáreas plantadas en Brasil ahí, justamente por la preocupación con el medio ambiente. Punto 2, aquí del acero, es nearshoring y competitividad, que es el tema que estamos platicando hoy.
educación y creación de empleo, importantísimo para la sostenibilidad y el desarrollo económico. Y termino acá con un comentario de Alejandro Wagner, que es el director ejecutivo del Alacero, ¿no? La empresa es la Asociación de la América Latina de Productores de Acero, que dice que básicamente las empresas latinoamericanas no necesitan proteccionismo, sino un comercio justo, basado en criterios bien establecidos. Cuando el mundo compite en igualdad de condiciones, renunciando a prácticas como el dumping y los subsidios gubernamentales, América Latina se destaca por su capacidad de innovación, ¿no? Entonces, aquí Alacero cree que es una tendencia para el desarrollo del sector en 2023, utilizar el material producido en regiones cercanas, principalmente en América Latina. Entonces, esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy interesante participación, sin duda, quienes nos han acompañado hasta ahora. Voy a dar la palabra ahora a Javier Hurtado, que se encuentra en Zoom. Él es presidente fundador de Industria Sourcing, empresa dedicada a acompañar a compradores y proveedores a integrar y relocalizar cadenas de valor y suministro. Es asesor de atracción de inversión extranjera, exdirector del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores de la Industria Aeroespacial en México, FEMIA. Es director de Asociación de Inversión Extranjera y Competitividad en la Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua en México. Es director del Comité Binacional de Hidrocarburos México-Estados Unidos, colaborando con la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos y exdirector de promoción en clústeres industriales, automotriz, aeroespacial, energético y parques industriales, y exgerente de mercadotecnia del Grupo American Industries, de atracción de inversión, Celter y bienes raíces. Adelante, Javier, bienvenido. Técnico, unos minutos. Permítame, tal vez tiene un problema con... Ya está conectado. Escuchar. ¿Nos escuchas, Javier? Estamos con mucho ruido. Estamos es muy extraño. Es muy extraño. Mientras... Bueno, mientras solucionamos este problema técnico, si les parece, podemos empezar. ¿Podemos silenciar, por favor, a Javier Hurtado un momento ya? Bueno, mientras, si gustan, podemos ir empezando con las preguntas en tanto solucionamos mientras vemos cómo podemos solucionar la participación de Javier Hurtado. ¿Alguien tendría alguna duda o pregunta al respecto de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es con respecto a el reporte
presentado por el Banco de México acerca del nearshoring. Hay una gráfica que muestra los beneficios que obtuvieron las empresas según la región en la que están. Y hay una sección en donde dice que las empresas que tuvieron mayor demanda de otras empresas en México, que a la vez se vieron beneficiadas del nearshoring por una mayor demanda de empresas extranjeras, fueron las pertenecientes a la región sur, Entonces, mi pregunta sería para en general la mesa, ¿qué sucede con la región sur? ¿Cuál sería, digamos, una hipótesis acerca de cómo esta región se integra? Porque, bueno, no es de manera directa al ser una demanda por parte de otras empresas en México. Entonces, en términos sectoriales, en términos de producto, digamos, ¿qué podría estar sucediendo? ¿Cómo se integra la región sur a este proceso? Gracias. Voy a comentar, pero quizás el opuesto de la región norte, ¿no? Yo creo que cuando escuchamos de acereras, y voy a comentar del segmento, ¿no? Cuando escuchamos de acereras, normalmente pensamos en empresas del norte, ¿sí? ¿Cuál es un poco la razón de ser? Estamos en la zona centro y sur, ¿no? Definitivamente norte para la parte de exportación, ¿no? Miramos ahí Estados Unidos con todo el paquete fiscal, los incentivos que hay, con tasas de ocupación, ¿no? De las acereras, por ejemplo, que eran muy bajas, al tope, ¿sí? Ya no tienen más capacidad de producción. Entonces, en esta ventaja, en esta ventana, mucha exportación de México hacia Estados Unidos. Ahí depende, a veces, cómo está la configuración de las acereras, ¿no? Dividimos, por ejemplo, aceros planos, son placas, láminas para la industria automotriz, aceros largos, es la varilla, la viga. Aquí, bueno, por debajo ahí seguro hay muchas vigas, ¿no? Entonces, la demanda fue más por aceros planos de empresas que se localizan en el norte, donde la exportación fue más fuerte. En nuestro caso, acá que estamos en la zona centro, sur, donde es la zona más generadora de chatarra en México, es la zona centro, ¿no? Donde estamos, quizás no tenemos la ventaja o de la exportación, pero tenemos de la generación, ¿no? Y de hecho, yo creo que en línea con esto son los números acá, la cantidad, se triplicó la renta de naves industriales, ¿sí? Entonces, la cadena empieza ahí, ¿no? Desde el acero, la construcción de naves industriales y por ende, el nearshoring, ¿no? Que empresas regresando para estimular mucho más la economía, ¿no? Entonces, te puedo decir quizás por el segmento, ¿no? Y si nos compartes después el dato ahí de la que comentaste más de la zona sur, efectivamente estamos centro-sur, pero en general se dio en la zona norte, ¿no? Nada. Y voy a... Adelante. Creo que ya podemos intentar después de esta una última, a ver si puede. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para el doctor Samuel y otra para Denis. La primera es para el doctor Samuel. En ese sentido, usted mencionó que no estábamos en condiciones para aprovechar toda esta situación del nearshoring que nos está beneficiando. Y en eso estoy completamente de acuerdo con usted, doctor. A mí lo que me parece importante destacar en ese sentido es que en la microindustria 9 de cada 10 empresas son microindustrias y generalmente están concentradas en sectores de baja productividad como alimentos, fabricación de muebles, textiles, fabricación de prendas de vestir a mano, etcétera. Podemos ver que son sectores de muy baja productividad. Me parece que esta es una de las condiciones más desfavorables como para poder integrarnos o mejorar la proveeduría que menciona. Y en ese sentido, pues, creo que no hay una política industrial que pudiera
identificar o impulsar este tipo de microindustrias, porque estas microindustrias están respondiendo a un problema muy grave de desempleo, de salarios pues muy bajos o empleos de muy baja calidad. Entonces, en términos de política industrial para estas microindustrias, siendo una gran cantidad de ellas, ¿cuál sería la posibilidad de integrarse a esta cadena de proveedores en las grandes cadenas globales de valor? Porque desde la década de los 80, ya 4 décadas de un modelo de economía abierta, estas empresas han sido cada vez más grandes o el volumen ha aumentado y son cada vez más vulnerables. Y lo único que hacen es, en términos de productividad agregada, disminuir esa productividad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la política industrial en la que integraríamos a estas microempresas y podríamos mejorar no solo la productividad de este gran conjunto, sino de la productividad agregada en general? Y para Denis, mi pregunta sería, como ya mencioné, hay ya 4 décadas de un modelo de economía abierta. Y en este modelo se esperaba que la inversión privada y sobre todo la inversión extranjera directa, al permitir esta entrada de flujos de capital, fuera suficiente como para impulsar el crecimiento de México. Sin embargo, si revisamos los datos empíricos, por ejemplo, de las exportaciones o el porcentaje de inversión extranjera directa o el porcentaje de la inversión privada en México, parece que no ha sido suficiente y que además la inversión pública en ausencia ha disminuido muchísimo estas posibilidades de crear infraestructura, de crear todas estas condiciones que ya mencionabas, que son necesarias para dar confianza a un sector empresarial. Entonces, en ese sentido, que de verdad la inversión extranjera directa tiene un beneficio para México, o es una inversión que llega a México, aprovecha esos recursos y posteriormente regresa el capital a su país de origen. Y en este sentido, si este es el proceso, ¿por qué, cuáles son los beneficios, perdón, que dejan en México? Bueno, gracias Nancy por tu pregunta, ¿no? O sea, digo, efectivamente, la última parte de la presentación la dediqué a examinar, ¿no? Si estamos en condiciones o no de aprovechar nuestros procesos globales, esta reconfiguración de cadenas de valor. Y el tema es que sí, o sea, hay evidencia de boom de la inversión directa, ¿no? En manufacturas, en industria automotriz, que buscan beneficiarse de la geografía, ¿verdad?, del arancel preferencial en virtud del TEMEC, pero esta integración con características diferentes, ¿no?, internacional, en ausencia de políticas industriales activas, ¿no?, resultará en la desintegración local, ¿no?, que hemos verificado en las últimas décadas, ¿no? Por ello, reafirmo, o sea, como bien indicas, el papel de la política industrial, ¿no? O sea, Estados Unidos desde 2020, 2021 tiene un diagnóstico puntual, tiene el compromiso de reimpulsar 4 cadenas, ¿no?, críticas, y para contener, ¿verdad?, el avance chino y para hacer cadenas más resilientes, ¿no?, de valor en semiconductores, en tierras raras, ¿verdad?, en baterías avanzadas, en
equipo médico, ¿verdad? Y vacunas. Y tenemos la ley de circuitos integrados, ¿no? Recientemente aprobada en Estados Unidos. Ante este hecho, la pregunta es, ¿qué está haciendo México, verdad? En mi opinión, pareciera que estamos más interesados, ¿verdad?, en beneficiarnos por goteo, ¿no? Y en la reunión de alto nivel de América del Norte, ¿no? Destaca que América del Norte figurará, ¿verdad?, los próximos años como un centro manufacturero de semiconductores, pero a través de una creciente presencia de inversiones americanas en México, pero insisto, sin mayor impacto en indicadores de desarrollo. La IED continuará con tasas de crecimiento muy importantes, dinámicas, pero la productividad continuará estancada, ¿no? O sea, a nivel del comercio de mercancías, el comercio es producto, ¿verdad?, de la gran empresa, ¿no? De exportación, típicamente filiales extranjeras. El comercio de las MIPYMES, ¿verdad?, es marginal y decreciente a lo largo del tiempo. Debemos de señalar, por lo tanto, ¿verdad?, que no todas las empresas, no todas las industrias operan bajo la lógica de las cadenas de valor, ¿no? Existen otras industrias, ¿no? O sea, con predominio de empresa de menor tamaño que siguen una lógica diferente, ¿no? O sea, el mercado interno, las MIPYMES, por ejemplo, en ciertas ramas de alimentos, de textiles, ¿verdad? En ciertas ramas del calzado, y para ellas tendremos que aplicar, ¿no? Instrumentos puntuales, ¿verdad? Y sí, insisto, en un mundo que avanza de forma creciente, ¿verdad?, hacia medidas de índole proteccionista, ¿no? Hacia una mayor regulación de la IED, ¿no? Es la tendencia que se está vislumbrando, ¿verdad? Y México, ¿verdad?, me parece que tiene que hacer la tarea, ¿verdad?, al respecto, si es que, ¿verdad? Y la clave, me parece, apunta a el reimpulso, ¿verdad?, a la industria. Cierro señalando lo siguiente, ¿no? O sea, una política específica de gran relevancia para la MIPYME, ¿no? O sea, las compras públicas, ¿no? O sea, que garantizan ventas a la empresa de menor tamaño, ¿verdad? Y que con ello permiten reducir el factor incertidumbre, ¿verdad?, inherente a cualquier proyecto de inversión, ¿no? O sea, la respuesta debe de ser multinivel y debe de ser sistémica, ¿verdad? Y debe de considerar la articulación de segmentos de empresas e industrias en segmentos específicos de cadenas de valor y reconocer que no todas operan bajo la lógica de las cadenas de valor. Sin duda, podemos ahí, de hecho, el experto, Javier Hurtado me parece, tiene gran conocimiento en tema de desarrollo de proveeduría y nos puede amplificar el panorama, ¿no? Yo dejo aquí mi respuesta. Gracias. Muy buena pregunta que hiciste aquí, algunos temas, y voy a hablar del segmento también, ¿no? Del segmento donde estamos. Y haciendo propaganda también, doctor, saliendo fuera del protocolo, hay un libro muy bueno, ¿sí? De inversión extranjera directa y desarrollo económico en América Latina, una lectura crítica, ¿no?, del doctor acá. Entonces, les recomiendo. Y hay varios capítulos que habla de China, ¿no? Y yo quisiera regresar a China también. Hace 2 años, China fue un exportador neto de acero. ¿Qué quiere decir? Que tenía más producción, además del consumo interno, necesitaba exportar. Inundó el mercado con acero, hecho en cuáles condiciones, además de que había un subsidio del gobierno. Ya nos imaginamos las condiciones laborales y la falta de preocupación con el medio ambiente. Hay un costo, ¿no? Por ser totalmente limpio, energías renovables, pagar los trabajadores en tiempo y forma, pues hay un costo. Entonces, ¿dónde estaba la ventaja competitiva? Pues en esto. Ya desde hace 2 años que China empezó a ser un importador neto, básicamente por la presión, ¿no? Presión ambiental. Cerraron muchísimas plantas siderúrgicas allá, porque nos acordamos de los juegos de invierno que tuvieron, que de repente pararon durante semanas toda la industria,
para que la gente que vaya pudiera ver el cielo por lo menos, ¿no? Entonces, hay un costo. El hecho de invertir acá, y voy a tu pregunta, ¿no? Ejemplo, la planta que tenemos ahí en Ciudad Sagún, pues la inversión fueron, y es público, fueron hace 7 años, fueron $700 millones. Ahora te imagínate las condiciones donde partes la estructura de capital, partes capital propio y partes capital de terceros, ¿no? Entonces, de repente, tú agarras la tasa de referencia que estaba 2-3%, ¿no? Y de repente el costo de capital llegó a estar, el costo de la deuda llegó a estar, no sé, 10-12%. Son condiciones quizás adversas que el inversionista cuando llega, ¿no? Es más mercado, pero pasan, ¿no? ¿Por qué te comento esto? La importancia del Estado de Derecho, y más que el Estado de Derecho, la certidumbre por la inversión. La diapositiva que mostramos acá, con la cantidad de naves industriales y industrias, va a requerir energía. Si hoy agarramos todas y miramos acá, toda la inversión que se tiene en industrias versus la inversión que se tiene en energía, son totalmente opuestas. Entonces, para todo este crecimiento que está siendo generado, es necesaria inversión en energía, ¿no? Y pasamos ahí por la reforma energética. No quiero entrar en temas políticos, pero para que miremos la importancia de la máquina, ¿no? Del gobierno para fomentar esto, ¿no? Comentaste también de la utilización de recursos naturales ¿no? que utilizamos acá y de repente el dinero se va afuera. Como el ejemplo, México es al contrario, es uno de los países que no genera chatarra. Entonces tenemos que importar de Estados Unidos. Hoy México es el principal importador de chatarra, seguido de Turquía. Son 3 millones de toneladas al año que se importa, ¿no? Para cubrir algunos déficits, ¿sí? Entonces, la inversión privada, ¿no? Es importante la inversión pública, la inversión privada. En nuestro caso, construcción, hospitales, pandemia, toda la infraestructura para naves industriales, casas, edificios, coches. Esto está totalmente vinculado a una demanda que tiene el país de crecimiento, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que justamente la inversión privada fomenta o apoya el crecimiento del país, ¿no? Y principalmente México como una potencia. Y bueno, yo creo que eran esos los puntos. No sé si respondí tu pregunta. Vamos a intentar nuevamente con Javier Hurtado a ver si podemos establecer comunicación con él. Javier, adelante, ¿nos escuchas? Tema técnico. No podemos. Javier, vamos a intentar vía Javier, telefónica. voy a intentar, ¿no? O sea, comparte tu pantalla y te voy a marcar, ¿no? Veamos si así es posible como último intento, ¿no? Te voy a marcar y voy a ponerte en micrófono. O márcame tú, porque no, enlaza la llamada. Tal vez es la zona en donde está, ¿verdad? Directo. Ah, ya. Ah, sí, sin micrófono él, ¿no? Ya, justo le comentaba que solo debe ser un equipo y que del que se conecta, ¿no? O sea, que se la quite. Ah, pues, ¿quieres intentar quitártela de adema, Javier? A ver, vamos a ver si me escuchan mejor. Ya te escuchamos, ahora sí. O se escucha igual. Adelante, ya te escuchamos. ¿Ya ahora sí me escuchan mejor? Excelente, gracias. Perfecto. Y están viendo mi pantalla, ¿correcto? Es correcto. Perfecto. Avanzamos. Entonces,
Digo, voy a tratar de ir presentando y ahorita tratando de contestar las preguntas y a los comentarios que estaba escuchando. Definitivamente el nearshoring nos trae toda una gama de oportunidades, pero yo creo que es más amplio que esto. Y aquí sí quiero hacer énfasis en algo muy importante. Número uno, antes de la pandemia, con más de 200 estructuras de compras que ya tenemos instaladas en el país, que son inversión extranjera, todas ellas. Y estamos hablando de la parte compradora y ahorita vamos a ver cómo se estructura una cadena de valor o una cadena de suministro. Y hablábamos de que había más de 5,000 millones de dólares, o sea, 5 billones de dólares en requerimientos con potencial a ser colocados en América Latina. Y esto era sin todavía contemplar los 3 movimientos que están pasando, que los pongo del lado derecho de esta diapositiva. Número 1 viene la refirma, la renegociación del TLC o del NAFTA, que ahora se llama el TEMEC. Y esto implica un aumento en contenido regional superior a los 30,000 millones de dólares en sustitución de importación anual. Esto significa que la industria de Norteamérica, por ejemplo, la automotriz, ya no le puede seguir comprando ni a Europa ni a Asia, sino que ahora tienen que localizar proveedores en Norteamérica a quién le pueden comprar. Y aquí es donde algo que sí nos empezó a suceder es que se empezaron a regionalizar muchos y luego vino el COVID. Y el COVID obviamente provoca una estampida agresivísima de China, sumado a la guerra arancelaria que fue provocada por Estados Unidos. Y algo importante aquí a entender es, Trump hizo algo muy interesante en la renegociación del tratado con China, donde él les dijo, voy a permitir a los chinos hacer negocio en Estados Unidos de esta manera y yo quiero que ustedes en China le permitan a mis americanos hacer negocio de manera igual. Y al momento que no permiten eso, empieza esta guerra arancelaria y que después se consolida con el TEMEC o con el USMCA. Y algo importante, yo ahorita he estado escuchando algunos de los comentarios y pareciera siempre que volteamos al espejo retrovisor que queremos competir con China. Y ahí estoy poniendo las 3 M's, esto me lo comunica en algún momento la embajada de Malasia y ellos lo acomodan, digo, no significa que tengan que ser las 3 M's, pero dicen, si tú vendes en Norteamérica, tienes que estar en México. Si tú vendes en Europa, tienes que estar en Marruecos. Si quieres vender en el sureste asiático, tienes que estar en Malasia. Y esto obedece a un principio regional. Entonces, obviamente el nearshoring, el TEMEC, el COVID apuntaron mucho a que estos 5,000 millones de dólares se estén incrementando. Tengo compradores que en el 2017 ni siquiera nos abrían la puerta porque decían no tiene sentido trabajar en México por todo lo que comentaron ahorita de China. Y sin embargo, a raíz del 2020 con el COVID dijeron no desarrollamos proveedores en Norteamérica, en especial en México y América Latina, y debimos haberlo hecho. Ellos se casaron fuertemente con China y ese es un grave error que cometieron porque se quedaron con proveedores únicos, con single source supplier, y eso es un pecado capital en cadenas de suministro, en cadenas de valor. Pero un punto también que estamos dejando de ver es el retiro en Estados Unidos. Vamos a ponernos ahorita en el lugar de una cadena de valor que se quiere regresar, este nearshoring o el onshoring del que platicaban ahorita, y resulta que en Norteamérica, vamos a ver ahorita el efecto, ahorita me regreso. Resulta que en Norteamérica ahorita tiene poquito más de 12 millones. Esta cifra es de inicios ahora del 2022. Son alrededor de 12.5 millones de empleos en la industria de manufactura, de lo cual el 53% tiene arriba de 55 años con edad de jubilación a los 65. ¿Qué significa esto? Que de aquí al 2030 aproximadamente vamos a perder alrededor de 6 millones de empleados en la industria de manufactura en Estados Unidos. Y esto nada más para dimensionarlo, es 5 veces más grande que toda la industria automotriz de México. O sea, es un mega problema y aparentemente no le estamos poniendo los ojos a esto, ¿no? Ahora, en el tema de proveeduría, sí es muy importante, y ahorita me voy a regresar a la diapositiva que me brinqué, es muy importante identificar a qué le llamamos una cadena de valor. Y aquí es importante que identifiquemos qué es una cadena de valor o una cadena de suministro. Son conceptos diferentes, pero sí quiero que veamos aquí en el mapa. Espero que tengan buen acceso a la pantalla. En la parte de arriba, la parte izquierda, vamos a tener los segmentos y son las industrias. Hay segmento comercial, civil, defensa, ligero, espacio, recreativo. Y también se puede segmentar en aquellos que terminan un producto final o bien aquellos que están en el mercado de refacciones. Industrias verticales
son las que terminan productos que pueden ser aeroespacial, automotriz, construcción, energía. Y ahorita les voy a poner ejemplos de empresas para que sepan de qué estamos hablando. Todos ellos trabajan con Tiers 1, que son los integradores, que son los que se dedican, por ejemplo, en la automotriz a hacer la parte de los interiores, los motores, sistema de rodamiento y frenado, etcétera. Estos son los proveedores Tiers 1, que son las grandes marcas que tenemos en nuestro país. Lo que está en el recuadro azul es lo que generalmente buscan de proveeduría y que efectivamente nos falta mucho en tema de desarrollo de proveedores, y ahorita vamos a revisar qué es lo que nos falta ahí en este tema. Nosotros en los años anteriores nos hemos dado la tarea de mapear proveeduría en más de 24 estados en México y desafortunadamente nos quedamos muy atrás, no tenemos los niveles de complejidad ni de competitividad que requiere la industria de manufactura de clase mundial. Y aquí sí requerimos trabajar en equipo, son muchos factores que ahorita los voy a mencionar. Pero bueno, el caso es que este recuadro azul que están viendo en la pantalla es lo que están buscando toda la parte compradora. Y cuando hablamos de nearshoring, posiblemente se tenga que regresar a algún Tier 1, pero van a estar buscando qué proveeduría va a haber en la región. Ahorita, por darles un ejemplo, hay una operación, voy a combinar varios de los factores que mencioné. Hay una operación de Ohio que estamos cerrando operaciones de aquel lado y vamos a consolidar en México la operación más grande a nivel mundial. Y obviamente tenemos que relocalizar varios proveedores de Alemania. Ahorita estamos hablando con 3 de ellos y lo primero que me preguntaron es ¿qué proveedores metalmecánicos tienes en la región para poder instalarnos? Es lo primero que preguntan, ¿no? Y obviamente con sus niveles de complejidad y de madurez. Y es donde batallamos porque no necesariamente tenemos lo que necesitamos tener. El recuadro verde que está en la parte de abajo, este recuadro es todo lo que, vamos a decir, habilita las líneas de producción. Y una debilidad que tenemos como país es que nos hemos fortalecido mucho en el recuadro verde. Siempre que tenemos eventos para conectar proveedores y compradores, se nos llena más de habilitadores y en especial de los indirectos nivel 3 que de proveedores de directos. Y aquí vamos a entender cuál es la diferencia entre un directo y un indirecto. Un directo es aquello que va adentro del automóvil, adentro del avión, adentro de la estufa o adentro del refrigerador de lo que estamos ensamblando en el país. Algo que es indirecto es algo que tiene que ver con las líneas de producción, con los moldes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí al final del día, la mayor parte de lo que encontramos en México es más indirecto que directo. La gran oportunidad para México y América Latina radica en el recuadro azul. Y es donde sí tenemos que ver cómo trabajar en equipo. Lo que sí es que no es solo política pública. Aquí es un tema de combinación también de factores donde tiene que haber la voluntad del comprador. Ahorita escuchaba que a 40 años, 50, bueno, en algunas regiones puede ser 60 años de manufactura, y es increíble que no tengamos desarrollada la proveeduría así, pero era la combinación de 2 factores. No existía ni la política pública adecuada, como sí nos compitieron en otros países, como también en la parte tractora, este recuadro naranja que está en la parte izquierda superior, no tenían la voluntad de desarrollar proveedores. Ellos se trajeron muchas operaciones de bajo valor agregado y con eso se confiaron en México porque era un tema de costo. Pero ahorita con todo el tema de la jubilación que vimos es donde tenemos una gran oportunidad que no teníamos antes. Con esto voy a cerrar para abrirlo a preguntas. Cuando queremos juntar proveedores, en muchos estados siempre resulta que no están listos para la conversación. Y estos 10 puntos que tenemos aquí van a ser súper clave para que los proveedores puedan encadenarse en estas cadenas de valor, en estas cadenas de suministro. Número 1, no conocen los requerimientos de los compradores. No, cuando digo no conocen los requerimientos, no conocen las especificaciones que trae el comprador. Por dar un ejemplo, si ahorita quiero conectar proveedores de maquinados o de estructuras metálicas, me van a preguntar las velocidades de sus máquinas, me van a preguntar también las dimensiones, y esta información ni siquiera está en sus páginas web ni en sus presentaciones de ventas, y esto provoca muchísimo retrabajo. ¿Qué tamaño de proveedor es requerido? Por ejemplo, hay una mejor práctica que es donde dicen, nunca te voy a dar un contrato superior al 25% de tu facturación anual. Entonces, si yo quiero perseguir un proyecto de $1 millón al año, pues la realidad es que necesito estar facturando mínimo 7 millones al año. Estas cosas nadie me las dice. ¿Cuáles son los términos y condiciones de los compradores? Yo les quiero decir que uno de los problemas más fuertes es que cuando llegan los términos y condiciones, los proveedores no están listos. Y les voy a dar un ejemplo rapidísimo.
el proveedor promedio en México está dispuesto a dar 30 días de crédito, cuando muchas estructuras de compras a nivel mundial tienen términos de pago a 120 o 180 días. Y aquí es donde batallamos y ojo, porque hay financieras que pueden soportar esto. Sin embargo, cuando no conocemos las financieras y la tasa de interés que podríamos pagar y todavía ser competitivos, pues la realidad es que no estamos listos para la conversación. No contamos con ingeniería y diseño. Aquí es un tema súper importante. Si la regionalización que tenemos enfrente de nosotros la queremos llevar a cabo, sí o sí, vamos a tener que apostarle a ingeniería y diseño. Nuestro país es eminentemente build to print. ¿Qué significa eso? Que nos mandan planos y nada más manufacturamos. Pero si nos mandaran planos en 2D o sin planos, no tenemos el músculo de ingeniería y diseño. Hoy nada más el 5% de nuestra industria tiene este músculo. Y es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente, en especial desde la academia, para que aprendamos a manejar temas de ingeniería inversa, ¿no? El tema de integración vertical, esto también es algo que nos mata debido a que en muchas regiones del país no tenemos toda la articulación completa para terminar un producto. Y esto significa que hay productos, hay componentes que viajan hasta 7 ciudades para ser terminado, entre la materia prima, el formado o el doblez, el tratamiento térmico, los tratamientos químicos, los recubrimientos, etcétera. Entonces, esto tenemos que ver cómo hacerle para integrarlo en regiones clave y que de preferencia tengamos alcance a subensambles. Hay muchos proveedores que solamente quieren hacer una parte muy pequeña del proceso y aquí es donde batallamos. Las certificaciones y aprobaciones son importantes, sin embargo, no es lo medular. Lo importante es que sean competitivos, que tengan la capacidad financiera y que estén listos también con temas de comercio exterior. Les van a pedir que tengan un IMEX. Estos, digo, son los puntos donde más se nos han caído las conversaciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de estas que estoy mencionando que no tiene que ver la política pública, es el alistamiento del proveedor y que muchas veces cuando lo sentamos con la parte compradora no están listos. Sin embargo, hoy vamos a llevarnos una cifra y me regreso yo a esta diapositiva porque esta sí me interesa mucho que nos digamos en la mente. Al momento que se van a jubilar más de la mitad de los técnicos, ingenieros y operadores de la industria americana, incluyendo dueños, o sea, los dueños, por parte del gobierno americano, nosotros trabajamos mucho con ellos, estimamos que hay 12.5 millones de empresarios que se van a jubilar. De esos 12.5 millones que son los dueños de las empresas, aproximadamente el 80% no están listos para transicionar a la siguiente generación. O sea, van a perder 10 millones de empresas en Estados Unidos esta década. Si ahorita nosotros aquí en México queremos incursionar en cadenas de valor y cadenas de suministro, ahorita lo que podríamos hacer es buscar algún plan de financiamiento para comprar alguna de estas empresas y transferir ese know-how que no se transfirió en los años anteriores. Esto significa que nosotros como estudiantes y como futuros tomadores de decisiones de la industria podemos incorporarnos con negocios de alto valor y aprovechar este efecto del nearshoring que estamos platicando, ¿no? Digo, no quisiera robar más tiempo para ver preguntas y respuestas y no sé si hay comentarios al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pues sin duda unas aportaciones muy interesantes por parte de los ponentes. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes. La nueva política presentada por el gobierno de México, en el caso hay una parte que es la promoción de contenido regional y encadenamiento para MIPYMES, que también bueno, lo que se plantea en este punto es hacer un producto llamado Hecho en México, el cual va a darle estímulos para que ellos se puedan integrar en estas cadenas regionales para América del Norte, ¿no? Con base a que lo funcionan como
Ahora en Estados Unidos va a pedir que al menos el 75% del producto sea hecho en América del Norte, ¿no? Entonces, esta política industrial estaría dando respuesta a lo que ustedes plantean o dista mucho de dar esa solución que se necesita para la integración de México y en este caso las MIPYMES. ¿Es cuánto? Buenas tardes. A través de Zoom, Guillermo Guzmán de la Universidad Anáhuac pregunta: dentro de la política industrial, la importación temporal para promover la exportación parece más un mecanismo de control de inventarios que de promoción industrial. Considerando esto y que el volumen de producción, como los productos chinos, permite comercializar productos aún con los controles de origen de las mercancías, relajar los controles como el que implica IMEX podría atraer la inversión y realmente agilizar la inversión de extranjeros, y para incrementar los volúmenes de producción, como el de aprovechamiento de chatarra explicado para el sector acero. ¿Quieres comenzar? Había una pregunta anterior para Javier, quien preguntó, no sé si Javier quiere. Ah, ya, en el chat, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, adelante, ¿no? Para Javier, ¿quieres tomar la palabra? Pregunta que hiciste para Javier, ¿correcto? Sí. Adelante. A ver, esto es para contestar la pregunta también del chat, ¿correcto? Toma la pregunta del chat, más otra pregunta que te planteó un compañero en la mesa sobre el papel, ¿verdad?, de la marca Hecho en México, ¿verdad? Y como impulsor del desarrollo de proveedores. Fíjate que esta pregunta del tema Hecho en México es un tema complejo y voy a mencionar dos perspectivas y no quiero que se me tome a mal, en especial porque digo, yo soy mexicano, ¿no? Pero hay un punto importante y esto es para ver en qué nivel de la cadena de valor, en qué nivel de la cadena de suministro queremos jugar. Tenemos talento muy, muy bueno en México. Sin embargo, si queremos hacer cambios, por ejemplo, esto lo voy a platicar en temas aeroespaciales o en temas de innovación altos, la realidad es que el tema Hecho en México no es un buen branding hoy a nivel internacional. Y si quisiéramos que salieran las patentes o que nos dejaran jugar a nivel internacional, tendríamos que sacar la patente desde Estados Unidos. El branding Hecho en México hoy no sería tan bueno en temas de cadenas de valor, en cadenas de suministro, ¿no? A pesar de que, insisto, no significa que el talento no lo tengamos, el talento aquí está. Y hay talento mexicano en Estados Unidos y en Europa que la realidad es que han hecho cosas extraordinarias, pero salen con una marca extranjera. Digo, ahí tenemos mucha tarea que hacer y ese es un reto que tenemos, ¿no? La marca Hecho en México, en un tema de branding a nivel internacional, hoy batallaríamos un poco, ¿no? Insisto, va a depender del lugar en la cadena de suministro en el cual querramos hacer esta labor. El branding Hecho en México para niveles más bajos en las cadenas de suministro no es tan complicado, ¿no? Ahora, aquí la pregunta en el chat dice, ¿de qué manera se puede afrontar esta brecha con proveedores confiables? ¿Se debe capacitar al industrial para definir su capacidad técnica o debe ser un esfuerzo por sector? Yo contestaría todas las anteriores. O sea, sí hay que capacitar al industrial. Lo que sí es que algo que es impresionante es en muchos países hay una voluntad muy fuerte por parte del dueño, por parte del empresario, por parte de los técnicos. Y aquí en México siempre como que estamos esperando que alguien nos desarrolle. Y me ha tocado recorrer el país y la realidad es que una de las primeras preguntas cuando hablamos de desarrollo de proveedores, el proveedor siempre pregunta, ¿quién me va a desarrollar? ¿Quién va a pagar mi desarrollo? Y la realidad es que el primer responsable de ese desarrollo somos nosotros mismos. Una política pública favorece, sí, de acuerdo, cero discusión, y le estamos compitiendo a países como Turquía, como Taiwán, como Corea del Sur, donde hay incentivos muy agresivos. Hoy no los tenemos y sin embargo tenemos una oportunidad enfrente de nosotros grandísima que no deberíamos dejar ir. Entonces aquí la realidad es que sí hay que capacitar al industrial,
pero también por sector hay que ver cuáles son las capacidades que podemos desarrollar en el país. No es lo mismo trabajar en el sector automotriz, y ahorita por dar un ejemplo, en automotriz los márgenes de utilidad se pueden ir a lo mejor desde el 2% hasta el 10, 12%, cuando tenemos industrias como la médica que pueden soportar márgenes de un 60%. Entonces, esto puede cambiar diametralmente cuál es la industria, en cuál podríamos jugar, en cuál tendríamos más valor agregado, en cuál podríamos llevarnos más margen y mejores sueldos, en qué niveles de subensambles podríamos generar mejores empleos para nuestra gente, y entonces ahora sí obedece también a algo por sector. Sin embargo, lo que hay que hacer es, hay que entender cuáles son, número uno, las reglas de conexión, las reglas, rules of engagement, le llamamos nosotros, cuáles son los términos y condiciones de la parte compradora, y a qué le estamos compitiendo. Y algo súper importante, ahorita me toca lidiar con muchas conversaciones de productos que están regresando de China, pero siempre nos están comparando el costo total de fabricación contra costo total de fabricación, no contra costo total entregado. Y esto es algo importante que todos nos lo llevemos. La ecuación por la cual muchas operaciones se fueron a China en su momento decían, si el costo de mano de obra más logística es más barato que hacerlo aquí, llévatelo a China. Y resulta que la experiencia nos dice que son más de 30 factores, no nada más mano de obra y logística. Y cuando metemos estos 30 factores, que lo vamos a denominar como fórmula de costo total entregado, es donde hay una ventana de oportunidad, pero no podrá salir nunca el mismo costo de manufacturar un producto en México que manufacturarlo en China. Si nos comparan de manera igual, producto a producto, somos más caros por diferentes factores, ¿sí? Y hay incentivos con los cuales no podríamos competir. Pero aquí lo que hay que aprender a preguntarle siempre a la parte compradora es, ¿cuál es tu costo total entregado? ¿Dónde quieres que se entregue el producto? ¿En California, en Chicago, en Nueva York? ¿En dónde? Y ahora sí le podemos competir con los otros factores, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener que aprender a entender términos y condiciones y a ver cuál es el ángulo donde sí podríamos jugar. Algo súper importante también que es importante que se lleven en la mente es acérquense a las grandes cadenas de valor. A los jugadores de los OEMs, de las ensambladoras y de los Tiers 1. Ellos van a perder ahorita esta década muchos proveedores. Un ejemplo que nos pasó hace 3 semanas, me pasan una pieza de casting que se hacía en San Diego, el dueño tenía 82 años, sin avisarle a nadie, bajó la cortina y cerró su empresa y deja de suministrar, y era un solo proveedor para esta empresa, o sea, no había un dual source, no había un segundo proveedor. Así como está hay muchas empresas que están sufriendo por el cierre de proveedores. Esto es una gran oportunidad para poder aprovechar, ¿no? Y cuando llegamos con ese Tier 1, ellos van a estar dispuestos a educarnos. Cuando decimos capacitar al industrial, la mejor fuente de capacitación ahorita va a ser ese comprador, porque él se va a quedar sin proveedores, ¿no? No sé si con esto abordo las preguntas o si me falta algo más. Solo complementando, yo creo que el compañero comentó en el chat la parte del IMEX también, ¿no? Efectivamente, no digo relajar, pero fomentar, desburocratizar, ¿no? Y poner a la disposición, porque es un programa muy interesante, ¿no? 2 ejemplos, la construcción de la planta, ahí en Ciudad Sagún, básicamente fue con los estímulos del programa IMEX. El caso del Share Service que les comenté, éramos 120 personas, y no eran solo actividades transaccionales, realmente actividades que estaban añadiendo valor a 7 países. Entonces, IMEX para la manufactura y IMEX para la prestación de servicios también, ¿no? Esto externo. Interno hay varios factores. Tomemos como ejemplo acá la Facultad de Ingeniería. Si vemos mucho de la base, de los fundamentos, ¿no? A veces se construyen o se hacen planes con estructuras o medidas de acero que no son comercializadas en México, ¿no? Y que hay el equivalente, pero se toma la referencia europea. Entonces, regresando al hecho en México, hay muchas posibilidades también de internamente que podamos fomentar esto. Sí, miren, esta charla es interesante porque en la primera parte me refería a los retos del desarrollo de proveedores, ¿no? La visión, ¿no? Desde la docencia y la investigación, pero sin duda, ¿verdad? Con estos diálogos resaltamos la importancia
de un enfoque multinivel, ¿no? En toda estrategia que busque desarrollar proveedores, debe de considerar, ¿no? Las lógicas, las tensiones entre factores que inciden en la esfera de la producción, como decía Javier, ¿no? Como decía Denis, y el papel de la política pública, el papel de la política macroeconómica en esta tarea, ¿no? A propósito del programa, ¿verdad? Denominado hacia una política industrial, fue también una pregunta. Sí, o sea, muy buenos diagnósticos, ahora, ¿verdad? En el gobierno de la 4T, anteriormente con PRI y con PAN, pero el tema es que pues se tiene que avanzar, ¿no? Del papel a la acción, ¿no? El financiamiento es fundamental, ¿no? En toda estrategia, ¿verdad? De desarrollo de proveedores, ¿no? Y los proyectos específicos, y ante eso, pues no hay claridad, ¿verdad? En términos de una estrategia clara, no sea vinculada al desarrollo de proveedores y por esta vía, ¿verdad?, de lograr una inserción diferente en la reconfiguración de las cadenas de valor. Y finalmente, digo, también hay, en mi opinión, pues hay que hablar de la responsabilidad que tienen los programas de importación temporal para la reexportación, como el IMEX, PROSEC, Drawback, en términos de operar como un fuerte obstáculo para el desarrollo de proveeduría de capital privado nacional. Y en esta lectura sistémica, ¿verdad? Dinámica de articulación entre los diferentes niveles de análisis, ¿no? Y bueno, con eso cierro mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sin duda nos queda un gran trabajo por hacer como economía, sin duda, ¿no? El papel de la política comercial, pues va a ser fundamental para el desarrollo de las inquietudes que tenían de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que pueden ser un punto de lanza para que pudiéramos, en este caso, sí ser proveedores de países como Estados Unidos, evidentemente, y también lo que es cierto, lo decía Javier en su presentación, ¿no? Casi todas las empresas que quieren triunfar en América vienen a México. ¿Por qué? Bueno, porque México tiene un lugar estratégico y además recordar la gran cantidad de acuerdos comerciales que tenemos firmados, que no todos los aprovechamos, que también eso es una realidad, pero creo que tanto la política industrial, así como también la política comercial que tiene nuestro país, puede hacer que sigamos siendo o que seamos atractivos de alguna forma y que podamos responder a las necesidades del comercio exterior a través de ese nearshoring. Muchas gracias, no me queda más que agradecerle a Denis su participación, le entrego su constancia por haber participado, les pediría un aplauso, por favor. A Javier también aquí está su reconocimiento y por supuesto al doctor Ortiz, que es nuestro coordinador de esta conferencia. Muchísimas gracias. También se los entrego en unos momentos, por favor. Y pues muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Gracias, que tengan buena tarde.